Amén. Qué bueno es estar una vez más hablando de la iglesia en la palabra. Damos gracias al Señor porque en un miércoles más podemos compartir con todos ustedes, los amigos que nos escuchan, los hermanos, la iglesia del Señor, en este tiempo de la iglesia en la palabra. Sean muy bienvenidos, que Dios les bendiga. Amén. Le damos gracias al Señor porque Ebenezer hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Él ha sido fiel con Gloria nosotros y yo pienso que con usted igual, mis amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos muy agradecidos del Señor? Porque si bien muchas veces pueden haber muchas dificultades, pero Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros, así que agradecemos esta oportunidad de compartir la hermosa palabra del Señor. Y vamos a orar, vamos a tener un tiempo de compartir esta palabra y vamos a rogarle a la presencia del Espíritu Santo que pueda tomar control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, porque entender la palabra del Señor se entiende no solo con el entendimiento, sino con el corazón. Así es. Amén. Amado Dios, en esta hora, gracias, muchas gracias. Muy agradecidos de ti, Señor. Hasta aquí nos has ayudado. Amén, hasta aquí, Señor, tu mano de poder, Señor, ha sido sobre nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tus cuidados. Gracias, Señor Jesucristo, por escucharnos. Gracias, mi amado Señor, porque por estar atento al clamor, no solo de nosotros, Señor, sino de todo tu pueblo. Amén, Yo creo, Señor, que tú amas a tu pueblo y le escuchas, Señor. Gracias, Padre. Bendiga cada hogar donde entra tu palabra, cada corazón donde esta semilla es plantada. Señor, hazla germinar porque tú eres el único que da crecimiento, amado Dios, a todo lo que entra en nuestro corazón. Y esto es bueno, Señor, que pueda dar fruto, Señor, a 30, 60 y a 100 por uno. Gracias te damos, bendito Dios. Amén y amén. Amén. No nos cansamos de perseverar en la palabra, de perseverar en la oración. Esa es la doble, misión que debemos hacer. Predicar y enseñar la palabra del Señor y estar siempre en contacto con nuestro Dios para preservar la fe. Seguimos entonces, amados discípulos del Señor, con esta escalera del desarrollo, el fundamento de un discípulo, que es la sabiduría. Así que hemos hablado varios temas y ahora vamos a ver Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Dice ahí, del verso del 1 al 5 vamos a captar una idea que dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. ¿Qué podemos opinar ahí? Primero, lo que me llamó la atención en el primer versículo, cuando dice recibir la palabra, es recibir la palabra y los mandamientos guardarlos dentro. Recibir y guardar. Recibir y guardar dentro de nuestra vida, porque nosotros ciertamente podemos recibir algo, pero solo así como superficial. Somos buenos nosotros para oír, pero no para hacer. Es como que yo, pásame ese lente, lo recibo, oh gracias, pero no lo ocupa. Exactamente. Claro, pero si recibo y dice guarda, protege, eso significa guardar. Exactamente. Cuida. Entonces yo lo guardo en mi interior porque me es útil. Interesante el concepto. Mejor sería si te lo pusieras. Y ahora si lo ocupo porque me sirven. Exacto. Porque viene relatando más adelante eso. Lo que me diste, lo guardé, lo cuido y ahora también me sirve. Claro. Ese es. Exactamente. Lo que me llama la atención es que del verso 2 son pasos prácticos. Pasos prácticos. Es como conversábamos que es como una escalera. Que es como una escalera a... Son verbos.
Exactamente, eso es lo que estábamos viendo. Veamos. Verbo haciendo. Haciendo, estar atento tu oído. Verbo, dice, estar, habíamos descubierto que era estar, haciendo estar, algo presente, atento tu oído. A la sabiduría. Inclinar tu corazón a la prudencia. Para aquí implica humildad. O sea, necesito estar inclinado para recibir, ¿verdad? Inclinado para hacer, para inclinar el corazón. Recuerda que el corazón es como el centro de todo, vida. Claro, del centro de donde se está todo nuestro... De él emana la vida. Exactamente. Dice, si clamares... Clamar otra vez. Clamar a la inteligencia. Son pasos, acciones, son verbos. Y a la prudencia dieres su voz. Si como a plata la buscares. Buscar y la escudriñares. Escudriñar. Como a tesoro. Oh, me encontré 1 kilo de oro. ¿Cuánto cuesta encontrar un tesoro? Oh, y en el patio, ¿sabes? Llené el patio lleno de hoyos buscando. Me dijeron que ahí estaba el kilo de oro y necesitamos oro ahora. Y comencé, me tengo las manos llenas de ampoa buscando ese kilo de oro. Hice como 20.000 hoyos y todavía no lo encuentro. Pero lo estoy buscando como a tesoro. Qué increíble, ¿eh? ¿Cómo es que buscar esto? Buscar la sabiduría como a tesoro. Oh, aleluya. Qué importante. Ahí está el versículo 5. Entonces, la conclusión. Siempre nosotros les enseñamos a leer la Biblia, mis hermanos. Aquí rayamos los sí, y rayamos los entonces, rayamos los por qué, los de por qué de tal manera. La gramática bíblica es muy interesante porque va amarrando los pensamientos. A pesar que nosotros vemos en ellas capítulos y divisiones de versículos, muchas veces, en algunas ocasiones, eso como que quiebra la idea de lo que está escribiendo, lo que está intentando decir el párrafo de pensamiento. Por eso les vamos a repetir muchas veces, aprender a leer Biblia, pero a través de párrafos de pensamiento. Y aquí comienza una vez más Salomón a decir, épale, dice, entonces, si hago todo esto, si recibo, si guardo, si estoy atento, si inclino, si clamo, si busco, si diere la voz, si escudriñare, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Recuerden que el verso 7 que analizábamos en el capítulo anterior decía ahí, capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría, la cabeza, el procesador, digamos, de la sabiduría, hablando en términos de computador, es el temor, la reverencia, el respeto, el miedo, el estar ahí con una atención única. Entonces, ahora habla de, oiga, yo tengo temor, es una cosa, tenerlo. Pero aquí está hablando de la palabra entender el temor de Dios. Y eso es algo incomprensible, pero lo puso en palabras Salomón. Entonces entenderás el temor. ¿Cuándo voy a entender el temor? Si tengo que inclinar mi corazón, tengo que clamar a la inteligencia, tengo que escudriñar como a tesoro. Por eso el capítulo 2 comienza con el verso 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardarás. Una cosa, todos nosotros vivimos escuchando palabras y las recibimos quizá, pero como con el ejemplo de los lentes, que estuvo linda la palabra y la dejamos a un lado. Pero acá dice, y mis mandamientos guardarás. Los mandamientos del Señor, guardarlos, cuidarlos. Los discípulos, Jesús dice en el capítulo 28, y enseñándoles que guarden mis mandamientos. Esto, lo que estamos hablando, qué increíble cómo se va encadenando. Entonces, la sabiduría de Cristo teníamos que enseñarla a los discípulos, a nosotros aplicarla y enseñarla. Y aquí una vez más la palabra del Señor bendita nos vuelve a decir, guarda mis mandamientos dentro de ti. O sea, no solamente seas un oidor, no solamente seamos yo a mí me cuesta escribir todos los pensamientos, no solamente seamos unos escribas de pensamientos lindos de la Escritura, o consumidores de buenos libros, sino aquí habla de guardarlos dentro. Y guardar, acuérdense que la palabra implica asegurar, cuidar, alumbrar, proteger. Amén. De la forma en que viene explicando. Es muy interesante eso, así que hay que repetir algunas veces o muchas veces los verbos que entendemos acá. Entenderemos el temor del Señor y hallaremos el conocimiento de Dios. Me acordaba de un verso en el capítulo 17 de Juan, cuando el Señor nos dice ahí, él hace la oración
Dice, y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, y a su Hijo a quien has enviado. Único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, este conocimiento tiene que ver con una relación, con un casarse con Dios. Un mutuamente estar descubriéndose, conociéndose en todas las áreas, entender, conocer a Dios. Uno podría hacer la pregunta, ¿quién conoce a Dios? Jesús. La única respuesta, Él lo conoce. Y Él dice que en esto consiste la vida eterna, y que esto es muy revelador, porque en conocer a Dios. Nosotros hablamos de la salvación, de salir de una vida perdida a estar en una vida de salvación, que en alguna ocasión les hemos explicado ese concepto, que salvación en la mente de un judío es el ahora, el presente. A nosotros se nos enseñaba que la salvación tenía que ver con irnos al cielo. Sí, parte de eso es, pero no lo es todo. No es simplemente sacarnos del infierno. Es más completo. Es mucho más completo. Es integral. Es mucho más integral lo que cuando la Biblia habla de cuando Cristo es el Salvador, el dador de la vida, el autor y consumador de la fe. Entonces, conocer a Dios es uno de los objetivos de la sabiduría. Qué importante. Conocer a Dios. ¿Para qué está hablando de sabiduría el pastor si como está el mundo? Oiga, aquí estamos hablando de conocer a Dios. Estamos hablando de entender el temor de Dios. Estamos hablando de andar en sus mandamientos. Así que, discípulos del Señor, qué maravilloso lo que estamos comiendo hoy. Amén. Es palabra del Señor. Amén. Leamos el siguiente párrafo de pensamiento, del 7 en adelante. ¿El 6? Del 6, sí. Del 6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Hasta ahí. Imagínense. ¿Por qué? Porque cuando dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque cuando, ¿quién es Dios? Y aquí todo lo que usted dijo. Dice, Él es el que da la sabiduría. Aleluya. Como habla, como la fuente de todo. La fuente, el dador de la sabiduría. Santiago ya decía cuando conversábamos en algunas ocasiones, el que tiene falta de la sabiduría, pídala a Dios y que la dará, pero pida con fe. Entonces, el dador de la sabiduría, ¿quién es ¿por qué debo conocer a Dios? Porque Él es el dador de la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí podemos hablar de lo intelectual, de todas las ramas de la ciencia, podemos hablar de todas las ramas de la parte espiritual, del conocimiento de sí mismo, de todo lo que tiene que ver con una experiencia completa del yo aquí en la tierra. Preguntas como, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Preguntas complicadas de la antropología, de la ciencia de la antropología, del estudio del hombre, o lo que intentan todas las ramas de la filosofía. Entonces, muy interesante este otro conocimiento e inteligencia. Dice también, ¿de dónde sale? De su boca. ¡Ay, Señor bendito! De su boca, de la boca de este Dios bendito. Dice que Él también provee sana sabiduría a los rectos. O sea, está diciendo que también no hay una enfermiza sabiduría. No muy sana. Hay una sabiduría que no es muy sana, que después lo va a contar más abajo, nos va a explicar ese tipo de sabiduría. Entonces, qué genial. Él es un proveedor de la sana sabiduría, pero ¿a quiénes? A los rectos. Dios nos conoce. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué a mí? Otra vez yo, Dios no me quiere. Y uno piensa que anda bajo esa nube de rayos y uno se moja solo. A veces nuestra vida es el resultado de cómo pensamos, de cómo actuamos. Si actuamos como pilluelos, como maleantes, como malhechores, vamos a tener esas consecuencias. Por eso dice que la sabiduría sana la da a los rectos. Bendito el Señor. Dice que es escudo a los que caminan. Y mire cómo remacha esto. Él protege a los que hacen lo que es correcto. Pero pastor, ¿cómo sé yo que soy recto? Porque guardo los mandamientos. Así de sencillo. 2 más 2, 4. Estas matemáticas interesantes. Si yo cumplo con Dios, a pesar de que tengo el mundo en contra. Veía una película que decía, si buscamos la justicia del mundo, vamos a estar mal.
porque el mundo nunca nos va a dar justicia a nosotros los creyentes. Nuestra justicia viene de parte del Señor. Y a pesar de que nuestros ojos vean injusticias, pero los ojos de Dios, los tiempos de Dios, los propósitos de Dios ven justicia, aún en las cosas malas que nos pasan. Amén. ¡Oh, qué increíble! Para el mundo se piensa que eso es injusto. Por eso los conceptos de justicia del mundo y del creyente son diferentes. No esperemos justicia del mundo, no. Por eso acá dice que Él es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio. Por eso conocer a Dios implica mucho esto, porque ¿cómo nosotros vamos a discernir lo que está mal de lo que está bien? Dice que el Señor es el que guarda esas veredas por donde camina el juicio, lo que es correcto, lo que se sabe, lo que está bien y lo que está mal. Dice que también preserva el camino de los que son de los que nos apartamos. Eso significa santo, apartarnos del mal, de los santos. Siempre cuando escuchemos la palabra santa, entendamos que Cristo era un santo y caminaba en la tierra como una persona tan normal, tan humana, que fue confrontada por toda su cultura del momento, pero él era un santo. Mira, dos versículos que cuando dice que el 7 y 8 habla de que provee sana sabiduría a los rectos, y esta sabia sabiduría tiene que ver con la forma de conducirnos, porque habla de guardar nuestras veredas, preserva el camino de los santos. Entonces, la forma de conducirnos, de caminar en nuestra vida, de nuestro diario vivir. El Señor decía que hablaba de dos caminos, un camino ancho y un camino angosto. Y decía que el camino angosto... Siempre me voy a acordar, hace muchos años atrás, siempre vendían como póster. Y me acuerdo que mi madre tenía uno que salía una puerta estrecha y una bien ancha. En la ancha habían hartas cosas así como bien entretenidas, que juegos y diversiones, y el camino angosto era dificultoso, pero al final el final era interesante, y es interesante en realidad, porque en uno salía como el infierno y el otro salía las puertas del cielo. Así como que, de niña siempre me quedó eso en la mente. De alguna forma eran buenos esos pósteres. Exactamente, porque Cristo habla un poco que dice que entrar por la puerta estrecho es el camino de los discípulos. Lamentablemente tengo que decirle, usted eligió meterse en el camino angosto, seguir la estrecha, el camino que es angosto. No es fácil irse por ahí, no es difícil, es un camino oscuro, con lugares resbaladizos, con rocosos, hay lobos en el camino, leones, espinas, es difícil, pero hay una meta, que es el cielo, es la presencia eterna del Señor. Y lo otro, que el Señor nos va acompañando, tenemos su presencia. Ay, Señor. Que eso, no debemos olvidarnos de eso. Él dijo, no los dejaré huérfanos. Aún en el camino angosto, aunque nosotros nos sintamos solos, no lo estamos. No. Eso, porque aquí lo dice que Él guarda las veredas del juicio, Él es escudo a los que caminan rectamente. Él provee todo esto, así que por eso nuestra fe no debe estar nuestros ojos puestos en lo que vamos viendo en el camino, o puestos en las circunstancias, sino puestos en el Señor, puesto en el que nos dijo váyanse por aquí. Uno a veces piensa, oye, a mí me pasa cuando andaba en la calle manejando y tenía que buscar una dirección, le preguntaba a una persona si conocía esta dirección y esta calle, y me decía, sí, váyanse por aquí, y llegaba ahí y no era. Y perdía tiempo buscando, porque esa persona, mucha gente nos dice por dónde irnos o qué hacer por decirnos algo nomás. Y yo lo vi en carne propia. Así que, ¿qué hacía cuando andaba perdido? O cuando tenía que salir de la región en el vehículo. Le preguntaba a varios. Dije, si 2 o 3 coinciden con lo que me avisaron, voy a ir a esa dirección, para que no me manden para otro lado. Así que interesante consejo, guárdelo ahí. Cuando ande perdido, pregunte a varias personas hacia dónde va. No sea orgulloso. Porque a veces no, si yo voy a llegar, ahora existe esa plataforma del WhatsApp que se llama, que le pone uno las coordenadas y llega. Pero también eso se equivoca. Tengo una experiencia. Una vez viajando a Santiago, me acuerdo, no, si por aquí, claro, el WhatsApp nos decía, recuerden que... ¿Cómo se llama WhatsApp? ¿Cómo se llama WhatsApp, señor? El público atrás. Waze. Waze. El Waze. Perdón en mi inglés. Pero qué interesante
Y me acuerdo que nos llevaba, y yo sabía otras vías, porque yo conocía ese sector, pero el robot, la mente, la inteligencia de esa aplicación nos volvía a llevar al mismo lugar. Y el lugar que nos llevaba, habían conos, habían cortado ese camino. Y eso no lo sabía el satélite, no lo sabía el güey. Así que nos llevaba ahí, así que no le hagamos caso, no, ¿cómo se va a equivocar? Y llegamos nuevamente ahí. ¿Entiendes? Entonces, y tenía cono, estaba cerrado el camino. Se equivocan las máquinas, se equivocan las estadísticas, se equivocan los científicos, se equivocan los jueces, se equivocan los doctores, se equivocan los pastores. Todo hombre, tenga la profesión que tenga, se equivoca. Se equivoca. Somos hombres, ¿cierto? Somos hombres, y por eso a veces nosotros confiamos. Y hasta las máquinas se equivocan. Y hasta las máquinas se equivocan. Amén. Entonces, entenderás, aquí como que va de menor a mayor, dice, actúa de esta manera por la sabiduría, porque vas a entender lo que es Dios. Y este Dios te va a cuidar de esta manera. ¿Y de qué te sirve a ti todo esto? Mira, dice, entonces entenderás la justicia, el juicio y equidad, y todo buen camino, todo buen camino. Este es el verso 9. Sí. Entonces dice ahí, solo Él te hará entender lo que es bueno y justo, y lo que es siempre tratar a todos, cuando habla de justicia, tratar a todos por igual. Ese es un concepto muy popular de justicia, pero da una entonces entenderás lo que es correcto, justo y equitativo, y todo buen proceder. Hay varias versiones que nos hablan de lo que es justo, de lo que es equitativo, de lo que es juicio. ¿Por qué? Y dice una coma, y todo buen camino. Siga leyendo usted ahí. El verso 10 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sus sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Amén. En esta parte, qué interesante es, porque el verso dice, cuando la sabiduría entrar en tu corazón, de aquí para atrás todo es bonito, te dice las razones, los por qué, todo, y todavía no entra la sabiduría. No. Está explicando todo pero estáis hablando con el resultado. Claro. Entonces dice ahí, ahora, si tú haces todo lo que dice hacia atrás, esta sabiduría, esta ciencia, dice, esta ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te va a guardar. Comienza la actuación, digamos, la parte práctica de esta sabiduría. De eso se trata este tema, la sabiduría práctica del discípulo en Proverbios, ¿verdad? La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del camino de los hombres que hablan perversidades. Esta palabra librar, nosotros, el sabio escucha la advertencia. Ahora estamos en una pandemia mundial y nos dicen pónganse máscara, quédense en la casa, guarden una distancia. En este día veía yo las colas de la gente que paga el permiso de circulación y salía una noticia que decía haciendo las cosas como en Chile, a última hora, el último día. Hoy estamos a 30 de junio. Y es algo interesante, porque la gente sigue enfermándose en esto. No hay una discreción, una prudencia, no hay aquí como dice acá que eso nos va a preservar. Y créanme, amados hermanos y discípulos del Señor, que nosotros tenemos que entender algo. Somos rebeldes porque va en nuestro ADN. La sangre nuestra es rebelde, busca ser sabia en su propia opinión. La gente que trabaja en la construcción, en la oficina, siempre andan ahí los que andan haciéndole bullying a los demás o en la escuela, buscando pisar al otro. Esos son caminos perversos. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla aquí, cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción nos va a guardar.
nos va a preservar la inteligencia y nos va a librar del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Cuando uno aplica esto, estamos rodeados de hombres perversos, sí, y a veces están en mi propia casa y a veces están dentro de mí, y es una lucha que debemos tener. Pastor, usted me va diciendo, sí, vaya, mire, uno al espejo, y yo a veces me miro, ¿eres un perverso? ¿Sí o no? Pero si yo recibí a Cristo en mi corazón, ¿y cómo está? ¿Eres santo? ¿De verdad? ¿O hay adicciones dentro de tu corazón? Y uno tiene que hacer constantemente esta introspección, este examen, autoexamen, como dice el Salmo 119. Líbrame de que sean gratos los dichos de mi corazón y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Y también habla ahí de que no seamos rebeldes, que no seamos desobedientes, que no seamos personas... Como el salmista tiene que en algún momento se puede, digamos, equivocar. Tenemos un montón de historias en la Biblia de hombres, y gracias porque esta palabra bendita del Señor habla las cosas, no habla de todo, todos son buenos, también habla de las equivocaciones de los santos, de los errores de los santos. Cuando Jacob, José mintió, David, las situaciones de David, de Salomón, de los miedos de Elías. El único perfecto en esta palabra es Jesús, el único. Por eso quise detenernos un poco en esta parte, porque la parte práctica, si dejamos entrar en la sabiduría de nuestro corazón, vamos a darnos cuenta que vamos a ser más discretos, vamos a perseverar, vamos a ser librados del mal camino, ¿verdad? Ay, Señor, dice que dejen los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Esos son los hombres perversos. ¿Cuánta gente que conoce Biblia, que va a la iglesia, que estuvo ahí, ha dejado el camino derecho y se ha torcido? Se ha torcido. No podemos torcer. Habla de la voluntad de la persona, que con voluntad se tuerce. Con voluntad se tuerce. Y por andar por sendas tenebrosas. Miren cómo todo va. Todo lo contrario a lo que estábamos hablando. Todo lo contrario. Que se alegran haciendo el mal. Que hacen, huelgan, significa festejar, alegrarse, en las perversidades del vicio. Muchos de los que me escuchan en algún minuto de sus vidas quizás estuvieron en algún vicio y conocieron esos ambientes, esas noches en las discos, en las esquinas de las calles, en las familias cuando se reúnen, las perversidades que allí ocurrieron. Y muchos festejaban eso, se alegraban en esos adulterios, en esas fornicaciones, en todas esas situaciones de borrachera, de adicciones. Los que caminan en sabiduría de Dios dicen, eso no es correcto, no, y comienzan a decir no, a poner un no, porque lo entienden, porque andan en el temor del Señor, entendieron qué significa el temor del Señor. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Ay, Señor, amén. Sí, el verso 16 dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Ay, qué... Segunda vez que ocupa la palabra que la sabiduría te librará. Arriba habla te librar, para librarte del mal camino, acá para librarte de la mujer extraña. Los hombres que me escuchan, los jóvenes que me escuchan, casados, solteros, siempre vamos a tener experiencias, tentaciones, siempre van a haber situaciones fuertes toda la vida, aunque estemos en ayuno y oración. Va a llegar aquella mujer extraña, aquella mujer que despreció a su esposo de la juventud, aquella que rompió el pacto con su Dios. Hoy en día, en el mundo de los perversos, de los que se festejan, que se divorcian, se casan, se divorcian, se casan, la cuarta, la quinta esposa, para el mundo es correcto, para ellos está bien, incluso festejan en eso. Para los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, los que andan buscando la sabiduría de Dios, no.
para nada está bien eso es algo aberrante, eso es algo que va a traer un juicio, eso es algo que en algún momento va a acarrear una maldición, no solo a esa relación, sino también a los hijos concebidos en relaciones así. Salomón comienza hablando este capítulo, le dice, hijo mío, está hablando como un padre al hijo. Así que, jóvenes que me escuchan, pueden haber niñas muy lindas de cara, pero con corazones en tinieblas, oscuros. Muchas situaciones, muchas ruinas de buenos hombres fueron a causa de mujeres ambiciosas, de mujeres que no ambicionaron para Dios, sino ambicionaron para su propia vida, para su propio, digamos, placer, para su propia posición, para sentirse cómoda, sentirse que pertenece a una sociedad, a un ambiente familiar. Por eso, cada vez que nos alejamos de la sabiduría de Dios, del temor de Dios, estas otras cosas, este camino ancho, este camino de las tarjetas, de los lujos, comienza a tomar el control. Y muchas mujeres abandonan a su esposo por dinero, por sexo, por posición. Y eso está mal. Es horriblemente mal. Y esas mujeres muchas veces van a llegar a buscarte a ti, me van a empezar a buscar a mí. Discípulos del Señor. Por eso tenemos que cuidar el corazón con la sabiduría del Señor. Y aquí dice, vas a ser libre de esa mujer extraña. Porque puede ser una mujer conocida, pero es extraña en lo espiritual, ¿verdad? Porque busca la carne y no el espíritu. Así que Dios nos ayude a enseñar a nuestros hijos, a enseñar a nuestros jóvenes, a cuidar nuestro propio corazón frente a lo que nos aconseja aquí. Y ocupa varios versos Salomón para explicarnos. A él le pasó esto. Es verdad, es una muy buena advertencia hacia todo. Bueno, aquí habla de la mujer extraña, pero también puede suceder viceversa. Sí. Pero esto me quedaba... Hoy en día están todos los valores tan trastocados que es como normal que a veces una persona, una mujer, puede en este momento estar casada con un primo y después está con el otro primo o con el hermano. Entonces, hoy a veces se ve tan normal eso. Y déjeme decirle, joven, que eso no es normal. Hay muchas mujeres que son ajenas, que a usted no le corresponde tocarla ni verla. Así que mucho cuidado con esas miradas, con esos WhatsApp, mucho cuidado con esos perfiles que muchas veces ponen las personas. Sí. Entonces, porque es como un enganche. Y que Dios guarde a sus hijos, a los jóvenes, a los esposos, sí, porque es muy fácil hoy en día no he hecho nada que como adulterio, pero cuando la palabra del Señor dice que nosotros hacemos las acciones con solo mirar, porque está en el pensamiento, porque está en el corazón. Jesucristo nos puso la vara mucho más alta. Dice que si nosotros miramos a una mujer para codiciarla, ya adulteramos con él en el corazón. Así que ojo, hombre o mujer, da la misma cosa. Entonces, cuidado y esta es muy buena advertencia, dice, para todos nuestros jóvenes. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Aquí está hablando de una mujer creyente. Como dice Ana, también a los hombres o los jóvenes son creyentes que abandonan el pacto con su Dios. Aquí le pone con su Dios en el verso 17. Y miren, esta consecuencia, no lo digo yo, dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. ¿Por qué cánceres? ¿Por qué pandemias? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tantas situaciones económicas difíciles? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No sé cómo podría explicarle. ¿Qué implica que su familia está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos? Yo he visto con mis ojos cómo gente así, de verdad la violencia no sale de la familia. Hijos alcohólicos, hijos encarcelados, porque mujeres abandonaron a su Dios, hombres abandonaron a su Dios por un tiempo de placer, porque la mujer extraña o el hombre extraño entró. Y como dice Ana, y jóvenes, eliminen todo, tomen decisiones, eliminen todo, hombres que estén casados, mujeres casadas,
todo lo que no te lleve a Dios, todos los amigos de Facebook, de Instagram, que tengan buena apariencia, pero que sean sensuales, son una tentación, un vicio que no debe estar en tu computador, en tu celular. Elimina a personas que de alguna manera hablan de Dios bonito, pero están sin ropa o con muy poca ropa, porque son creyentes que lamentablemente están en pecado, son sensuales. Entre más ropa apretada, hombres y mujeres, hay algo sensual, sexual ahí que está floreciendo. Así que con cuidado. La moda, cosa de mirar la moda cada vez ha ido colocándole a los adolescentes los pantalones con menos pelvis, cada vez más apretados. Toda la ropa que se vende, todas las cosas nos va empujando cada vez a ir aceptando más esta sociedad sexual. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños, cuántos hijos van a seguir cayendo en esto? Y no les hablo del vicio de la pornografía, no les hablo de la televisión, pero sí les hablo cuando ustedes están en sus camas, con sus celulares, sus computadores, sus tablets, y cada pareja, cada mujer, cada hombre que aparece ahí, cada artista vende más entre más muestras. Entonces vivimos una cultura sexualizada, lo vivimos. ¿Cómo arrancamos de eso? Con la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Aquí nos dice eso. Porque las advertencias son graves. Nunca digas a mí no me va a pasar. Ay, ay, ay. Y leemos los últimos dos versos ya. Dice el 20: Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Una vez más, así como en la parte de arriba dice, si tú te llegas a mujer extraña o hombre extraño, dice, vas a seguir el verso 19, todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Es un camino de constante muerte y enfermedad. Un placer por un rato. Exactamente. Habla de un camino que no se puede volver atrás. Es difícil cuando las personas han entrado como una espiral de decadencia moral. Volver atrás, volver a la santidad, es bastante difícil. ¿Por qué la palabra del Señor nos enseña que podamos llegar al matrimonio sin probar el sexo? Porque cuando los jóvenes prueban el sexo es una droga que, igual que toda la cocaína, el alcohol y todas esas cosas, crea placer. Y después quieren esa droga. Mantenerse, ¿cómo se llama?, en castidad o virgen es muy difícil, pero es posible. Pero los que ya han caído en eso, no les queda otro destino que casarse. Porque si no, cada vez que van a mirar un cuerpo de mujer, una película, las películas hoy en día están llenas de acciones de sexo explícito. Entonces es un bombardeo constante del mundo. Imagínense, entonces dice acá, no seguirán otra vez el sendero de la vida. Y más abajo nos dice lo que acaba de leer Ana, así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos. Así andarás. Si andamos por ese camino de los justos, de los buenos, dice, estos justos, estos rectos van a habitar la tierra y los perfectos van a permanecer en ella. Hay una promesa mesiánica de los que se van a quedar con la tierra finalmente, cuando el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores limpie todo, van a ser los correctos, los que fuimos archiprobados por la vida. Porque créame que Dios no nos va a quitar la conciencia. Vamos a ser personas en ese futuro que sufrimos pero fuimos rectos, con dificultad. Por eso los ángeles añoran predicar, porque ellos son santos, nunca han visto el pecado ni han sentido nada. Nosotros, en cambio, está la maldad en nosotros. Hay una lucha constante con nuestra carne, porque nuestra carne nos empuja hacia el mal. Pero en esa lucha vamos siendo santos y apartándonos y decidiendo que no vamos a caminar por ese camino del mal. Entonces, de alguna manera Dios nos está preparando para quedarnos en esta tierra. Dice que estas personas van a permanecer en la tierra. Aleluya. Cuando dice que los mansos y humildes heredarán la tierra. Bienaventurados. Pero los impíos, dice el verso 22. ¿Qué es lo que es un impío? En la literatura antigua hebrea y aramea dice, ocupan esta palabra en el castellano, que a la persona que había sido sentenciada porque se descubrió con pruebas de que había matado a un hombre justo, a esa persona se le llamaba impía. Estaba probado que era una persona asesino.
que había asesinado a una persona, así que era un impío. También encontré que tiene que ver con el que hace lo malo, y también con el delincuente. El delincuente disfruta robar. Disfruta, oye, robé esta cartera, golpeé a este, le puse un balazo de allá, hice esto otro. Hay una maldad constante que para ellos no son maldad. Destruye a su prójimo, le roba a su prójimo, puede hasta abusar en una casa que roba de un niño o de una niña, y no se siente mal, la cuenta como un chiste, como que es superior la ley. Un delincuente o un antisocial que están dentro de las Fuerzas Armadas, en el mundo, en todos lados hay delincuentes, gente que disfruta haciendo el mal, gente que habla de la Biblia, gente con sotana, gente que tiene educación. ¿Cuántas casas de los multimillonarios con educación son redes de pedofilia? Es algo increíble cómo estas personas, dice, estos van a ser cortados de la tierra. Y los prevaricadores serán de ella desarraigados. ¿Quiénes son los prevaricadores? Son esas personas en las que no se puede confiar. Son los que engañan. Son los infieles. Desleales. Los desleales. Esos van a ser desarraigados de la tierra. Qué tremendo. Así que, amado, no seamos prevaricadores. Somos personas de confianza. Se puede confiar en nosotros. No somos desleales. No somos engañadores. No somos impíos. No nos gusta, no disfrutamos lo malo. Amén. Amén. Aleluya. Eso. Fue duro este capítulo, tremendo, ¿cierto? Sí. Fue duro, pero le damos gracias al Señor porque podemos aprender de su palabra. Amén. Y yo prefiero recibir un azote de su palabra que después estar lejos de nuestro Señor. Amén. Así es que es mejor recibir corrección, porque aún la corrección nos ama, nos endereza nuestros pasos, endereza nuestras veredas, y no nos vamos a ir al final al infierno, Amén. ¿verdad? Así que más vale un reto. Desarraigados. Exactamente. Desarraigados. Amén. ¿Oramos? Oramos. Sí. Amén. Señor amado, gracias. Sí, Muchas Señor. Gracias, Señor, por Una tu vez más palabra, honramos tu nombre. por este libro de Proverbios. Amén, y este sí. capítulo 2, Señor. Así es, Padre. Rogamos, Señor Jesucristo, que Aleluya. tú, Dios mío, des vida, aliento, Señor, a Sí, cada Señor. persona, Señor, que ha escuchado tu palabra. Amén, Padre. Señor, que saques del engaño, Señor, que muchas veces nosotros mismos nos autoengañamos, Señor, Así es, Señor. sabiendo que estamos caminando mal, que estamos Señor. torcidos, que nos hemos Ayúdanos, enchuecado, Padre. Señor, en la vida. Señor, bendito. Señor, amado Dios, tu palabra, Señor, tú que eres un labrador, pueda cortar lo torcido, lo seco, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y nos ayude, Señor, a Inclinamos volver, nuestro corazón. Señor amado, Inclinamos que nuestro nuestro corazón, corazón, Señor, se pueda inclinar a Sí, ti, Señor, que ante nuestro ti, oído, Señor. Señor, se pueda inclinar a esta sabiduría, Así, y Padre. todo nuestro ser, Guardar, Señor, pueda Señor. honrarte, amado Guardar, Dios, Señor. conocer, Señor amado, de esta Aleluya. sabiduría que tú nos das, que eres fuente de Señor. sabiduría. Sí, Señor, Padre. gracias te damos. Sí, Bendice, Señor, cada hogar, cada familia y cada vida, Amén. Señor, que se dispone En el a hacer nombre tu de Jesús. voluntad. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.